Muy bien, compañeros, pues en nombre del grupo Renacer en mí, doy las gracias a la compañera Flor con el tema hacia la espiritualidad, el viaje interior. Adelante, Flor, gracias, gracias, gracias por acompañarnos. Antes que nada, pues mejor, gracias a ustedes por la invitación a compartir experiencia, fortaleza y esperanza en todo este recorrido que me ha tocado, no sin conflicto, en cuanto a la práctica del programa de 12 Pasos de Alcohólicos Anónimos, hecho pues que sí, inició hace algunos años atrás. Sin embargo, ahorita en el transcurso y tal vez en la finalidad, en el fin del mismo compartimiento que voy a hacerlo con mucho gusto. Es un privilegio para mí que me hayan honrado, ¿verdad? Con este servicio que pues tiene de todo lo que yo ahorita les voy a compartir. El fruto de todo eso, de este tema, para mí no era para nada así como al inicio, o sea, hacia la espiritualidad, o sea, ni siquiera lo oí, ¿no? O sea, no lo escuché. Y si lo hubiera escuchado, hubiera dicho, pues, ¿qué es, no? O sea, yo estoy en una religión o he estado, algo así, pero, y menos el viaje interior. Yo nunca me miré. Y llegué a estar con psiquiatras, psicólogos, doctores, de todo tipo, y varios psicólogos, ¿no? Y en la iglesia y sacerdotes. Ya casi al llegar a AA, platicaba con un sacerdote cada semana, media hora, pero siempre hablaba de lo que sucedía el presente, alrededor mío, ¿no? Que si la vecina, o sea, nunca miré hacia adentro. Pero pues había algo de todas maneras ahí, ¿no? Entonces, ahorita sí me puse a revisar bien por qué nos dicen en algunas fuentes, no voy a citar a doble A porque no lo he visto ahí, pero hablan de que la espiritualidad también es una forma de cómo te conectas con los demás, incluso contigo y con Dios. Antes de poder llegar al viaje interior que me llegó a empezar a llegar a esa espiritualidad que ahora, gracias a mi poder superior, también a mi perseverancia, no me voy ¿cómo dice? No voy a negar mi trabajo, no voy a negar mi disposición. No, el hecho de que yo pueda decir, no es que yo, no es por mí, claro que no, pero yo tuve algo que hacer y no es, ¿cómo le llaman? No es una virtud menospreciarme, eso no lo es. Entonces, pues también tuvo que ver con mi perseverancia, con mi deseo de salir adelante. Y bueno, es un caminar, como les digo, que ha sido no sin conflicto, a veces adelante, a veces más para atrás. De repente iban los pasos, te les aparecía algo. Total, que la recuperación pues no es lineal. Entonces, si nos vamos a qué entendemos por espiritualidad, yo siempre, en cuanto hablo del espíritu antes, o escuchaba tal vez, yo siempre asocié una religión y nunca estuve peleada con la religión. De hecho, incluso me corrió un padre de una iglesia porque iba con minifalda, pero no me recuerdo que haya tenido un resentimiento. En mi familia, pues no se practicó ninguna religión y mi papá decía que era ateo. Digo decía porque finalmente ahora me doy cuenta que no, que porque pues no creía realmente en la religión, en los padres, a él es en lo que no creía, porque él era una persona muy espiritual. Y tú vas a ver, vas a decir, bueno, ¿cómo sabes si una persona es espiritual? Y precisamente el tema es eso, pues, primero hablar desde dónde me estoy relacionando, desde una espiritualidad sana o también puede ser una espiritualidad negativa según dicen algunas fuentes. Entonces, cuando hablamos de una espiritualidad negativa como antecedente de que es la forma de relacionarse con los demás, con Dios, conmigo misma, cuando si lo tomamos como una forma de relación en la práctica, una espiritualidad, digamos, negativa, oscura, etcétera, pues es cuando nos relacionamos desde el miedo, desde el resentimiento, desde la autoconmiseración,
incluso desde la deshonestidad. Esa es como una partecita de lo que de alguna manera yo llegué al programa con todo ese tipo de cosas. Entonces yo cuando llego, como que ya llegué dobladita, pues yo ya llegué vencida, yo ya llegué agotada, yo ya llegué rendida, la palabra. Mi bebida o mi última borrachera había sido 9 meses antes de que yo llegara a doble. Mi última borrachera fue en enero del 93, allá bueno, eso sí le digo borrachera, borrachera, pero todavía como en mayo creo, tomé unas 2, 3 copas, pero no me emborraché, no fue borrachera para mí. Para mí mi última borrachera es en enero 6 del 93. Pero si se ponen a pensar que ya en mayo tomé, aunque sea poco, pues la verdad sí soy alcohólica. Mi historia me lo dice. Yo empecé a beber realmente, realmente a los 24 años. Lo probé el alcohol a los 12, pero porque me obligaron, me la dieron. Y pues en ese momento a mí me sucedió algo terrible, que mi vida giró y empecé a ver las cosas mal, feas, con tendencia a la depresión. No era una niña muy de gritos, de movimiento, era calmada, tranquila, media solitaria, pero aún así era una niña espontánea, era una niña que confiaba, era una niña que a su modo se divertía, y como yo fui muy estudiosa desde chiquita, pues yo me llenaba con todo eso. Yo miraba como que eso era lo mío, pues no, o sea, no me sentía mal. Pero a partir de ese hecho, 12 años y medio, no solamente tuve la cuestión de depresión, en mi casa ni cuenta se dieron, ni de lo otro, ni de la tendencia a la depresión. Toda mi adolescencia así estuvo. Y claro, me llené de miedo, y mi vida totalmente dio un giro a lo negativo, ¿no? Ya como, pues sí, tuve un hijo a los 16 años, jovencita, pero lo tuve, algunos lo conocen, y precisamente fue el que en un retiro que yo estuve de la Iglesia Católica, un retiro espiritual, justo poco antes de llegar a AA, pues lo menos que me decían en una carta, cuando todos llevaron cartitas de que felicidades y risa y todo, a mí me llegó una de él, y que lo menos que me decía era que me odiaba. Él había vivido como situación de abandono con mis padres. Yo me casé y él se quedó con mis papás. Yo egoístamente ni siquiera había pensado dónde iba a estar él. No había pensado cuando me andaba casando, sino que mi papá me dijo, no te lleves al niño, déjanos en lo que tú te acomodas en ese matrimonio y la escuela. Cuando mi papá me dijo eso, y ahora me recuerdo, yo, compañeras, tan egoísta, bien dice Vi que somos súper egoístas los alcohólicos, tanto para el sufrimiento como para la alegría. Yo no más pensaba en mí. Yo no había pensado qué iba a pasar con mi hijo en el momento que me casé. Claro, me casé justo antes de los 18, como 6, mi mamá tuvo que firmar y mi papá. Entonces yo me casé muy jovencita, y esta persona era mayor y tomaba. Él era alcohólico, él no se ha muerto. Y realmente yo tomaba más bien por presión, ¿verdad? De él. Pero yo llegué a un momento que dije, oye, yo ya había tenido mi hija con él, luego la otra, y empezó a tomar más y más, y yo me di cuenta, dije, yo no puedo estar haciendo eso. Y no tenía esas borracheras que tuve después. Por eso yo, en cuanto me divorcio, yo pedí el divorcio a los 24 años. Ahí empezó mi carrera. Era de cada semana con toda esa gran, primero así como que comerme el mundo, ¿no? Yo no sabía que había fuera de casa, porque me casé con mi papá y luego con otro papá, como quien dice. Pero el segundo me salió peor. Entonces salgo al mundo, para empezar, pues ya estaba trabajando, y empiezo las salidas clásicas, ¿no? Que vamos a ir a bailar, que en aquel tiempo a mí me tocaron las discotecas. Y empecé a beber cada semana, un día a la semana. Después 2 días, viernes y sábado, no, y pues sí, muy alegre, pero desde que me emborraché la primera vez de los 24 años, yo hice actos de mal juicio y me emborraché.
No me tomé una, no me tomé dos, no me tomé tres. No, yo desde que probé el alcohol, yo terminaba bebida. Y entonces, pues ya mi caminar dentro ya, pues empezó. Y me gustaría decir un poquito del miedo, pero no tanto como, por ejemplo, porque sí lo viví, el miedo a la gente, el miedo al que dirán, el miedo a quedarme sola, el miedo que le tenía a esa pareja, la verdad, bastante miedo, a tal grado que en una ocasión, pues yo pues no tenía la experiencia, él compró una camisa y bueno, y en la camisa yo según la planché, se quemó. De miedo, fui y compré otra, igualita, en el lugar donde lo compró. Entonces, pues era mucho miedo, ¿no? Y de niña, pues también. Entonces, aparte de ese miedo, quiero hablar de ese miedo que me impedía tener una relación genuina con Dios, con los demás y conmigo misma. Ustedes hablan de relaciones sanas, amorosas. Yo los estaría en relaciones genuinas, como soy. Y entonces mi miedo era, en ese tipo de relación, en ese tipo de espiritualidad negativa, mi miedo era, como un paso ese de la luz, de la oscuridad a la luz, y principalmente era un miedo a no llenar expectativas de otros, incluso de Dios, hasta incluso de mí misma. O sea, muchas de las veces tener frustraciones, pero el problema no eran las frustraciones. El problema es que me ponía tan altas las expectativas que yo estaba segura que pues, no las cumplía para los demás. Lo que esperaban los demás de mí, pues, nunca me lo dijeron. Yo era la que pensaba. O lo que esperaba Dios de mí. Incluso lo que esperaba yo de mí misma. Ese era un miedo, no llenar expectativas. Otro de los miedos, era ese miedo al rechazo que me ha costado trabajo para quitármelo. Solamente en ese séptimo paso que a Dios le pido, no le pedí solamente una vez, que fue un sexto y séptimo paso junto, que gracias a Dios se los explico más al rato, pude liberarme de muchas cosas. Pero cada que ha pasado el tiempo, de repente, cuando hay alguna situación en la cual yo siento presente, obvio, presente, un rechazo, que yo pudiera decir, bueno, pues si no le gusta ni modo, no, ya, no hay problema. Pero que yo siento, así como dolor, como algo, yo ya aprendí. Ese es el proceso que he ido llevando de quitarme ese sentimiento de rechazo. No ha sido fácil, no ha sido fácil. Tanto rechazo como humillación, yo lo viví desde muy niña. Y luego más fuerte, en la adolescencia. La humillación más fuerte con mi matrimonio, mi primer matrimonio, de todo tipo. Humillaciones de todo tipo, verbales, físicas, sexuales, etcétera. Y, y ese rechazo también, pues lo viví de hombres. eh, Jovencita yo, pues de que de repente, pues sí, oye, vamos a ir a mi noviecita, o vamos a llevar acá, que va al matinego. Y de repente, estando conmigo, sobre todo uno de ellos en la secundaria, pues bien contenta, ¿no? Un día antes yo no era noviera, pero pues es jovencita, no sé, 13, 14 años. Y al otro día lo veo caminando de la mano de una muchacha. Obvio pues yo me sentí rechazada, porque también ya traía algo, pues desde niña, ¿no? Esa hipersensibilidad que nos habla Bill y ese complejo de inferioridad que me acompañaba desde niñita casi. Ya con el asunto ese que me sucedió, pues más, ¿no? Ese complejo de inferioridad tremendo. Y bueno, ese miedo al rechazo también, a algo, ¿no? Que miedo a no gustarle a los demás como yo era. Por eso no me mostraba, por eso les digo que la relación no era genuina con los demás, porque yo no era, yo quería agradar a todo el mundo. Pero yo quería agradar a todo el mundo. Y lo hacía lo imposible para agradar. En una ocasión, ya en la etapa de la bebida,
había un grupito de compañeros maestros que íbamos a estudiar a otro estado. Y allá en el otro estado ellos se comportaban de una manera muy, muy diferente. Y yo acá tenía como una especie de puesto sindical con los maestros y algunos de ellos también. Pero allá en la otra ciudad se comportaban totalmente contra todo lo que hacían aquí. Y yo representaba algo de lo que ellos allá rechazaban. Entonces yo, para no sentir ese rechazo, sí lo viví, en lugar de decir, bueno, pues esta soy yo, es lo que hago, pues es su problema si acá quieren pelear. Digo, sería una persona, yo le digo entre comillas normal, sino una persona genuina, una persona a gusto con su vida, a gusto con lo que es. Obviamente yo estaba en la etapa también de la borrachera. Entonces yo lo que hacía, porque estábamos casi todos hospedados en el mismo hotel, que yo le comenté a uno, en donde estaban como 4 o 5 hospedados en el misma gran cuarto, gran recámara del hotel, y le digo, oye, pues si quieres, Francisco, yo les puedo hablar en la mañana. Yo me levanto muy temprano, no era cierto. Yo me levantaba justo para entrar al baño, arreglarme y vámonos a la escuela. Allá entrábamos a las 6 de la mañana por el calor, pues me tenía que levantar 4:30 para ir a hablar cuando podía O lechita, levantarme que les cin- pongo. 5 o 5:15, ¿no? Creo que. Entonces, yo ahí cuando me Pues lechita, mi identifico, amor. está abierto el micrófono, compañeros. Ahí es donde me identifico con Bill W. cuando dice que no nos retorcemos como estas lombrices para agradar a otros. Ya no. Pero bueno, en aquel tiempo sí. Entonces, yo quería agradarle a todo el mundo. Por lo tanto, no era genuina, no era yo. También tenía mucho miedo, obviamente, a no equivocarme, a ser inadecuada. Entonces, imagínense, porque Bill nos habla de esa vida doble de que llevamos los alcohólicos. Somos, dice, actores, grandes actores de la vida. Y yo me identifico porque yo por fuera, a todo dar con todo el mundo, yo no tenía problemas, yo no tenía problemas. Cuando tuve problemas con mi esposo y tardé en defenderme, tardé. Pasaba, yo me quedaba callada, o iba y me metía a bañar a llorar, no le decía a nadie, no hablaba, y salía de ahí, me limpiaba las lágrimas y afuera todo muy bien, muy feliz. Pues mi papá nunca le pude decir que no, es que yo era muy obediente y me sirvió la verdad ser obediente porque ahora en el programa me preguntan, oye, pero pues ¿qué te ha ayudado? A mí la obediencia, o sea, el poder superior, claro, ¿no? Pero no he sido rebelde. Afortunadamente no he sido rebelde. Porque, no por virtuosa, simplemente porque yo soy muy intolerante al dolor, tanto físico y más emocional. Por eso agradezco que tengo esa hipersensibilidad, porque los alcohólicos sentimos ahora sí que el doble las emociones, por eso somos hipersensibles. Y más ahora yo desde hace 26 años que padezco una enfermedad mental que se llama bipolaridad y que si ustedes sienten una situación negativa, una rayita, yo la siento 3 rayitas. Para llegar a tener una sobriedad emocional, yo cuido mucho eso porque si ustedes tardan una rayita, yo tardo 3 rayitas. Entonces yo, aparte de hipersensible, la bipolaridad ahora, pero bueno, el programa me ha ayudado. Y ese miedo a equivocarme, ese miedo a no llenar y cumplir expectativas, incluso a decepcionar a Dios como persona, desde jovencita, con un sentimiento de pecado muy grande, esa decepción a mí misma que yo quería, yo soñaba primero con estudiar otra carrera, ¿no? Yo encontré en mi profesión que mi papá realmente casi casi me obliga, y qué bueno, porque si no, ¿qué hubiera hecho sin ningún trabajo? Porque yo estaba embarazada, ya había tenido mi hijo, pues cuando me dijo, lo único que te puedo dar es que estudies para maestro. Y posteriormente, más adelante les digo, sí le agarré esa pasión a mi trabajo. De hecho, es mi profesión. Y ese miedo que les decía a decepcionarme, pues me hizo que esos sueños también pues ya no se dieran, ¿no? Eso fue antes de mi embarazo, primer embarazo.
de que yo quería ser doctor. Hasta decía que de licenciada y decía en Guadalajara. Yo creo que oía a alguien, porque había a mi alrededor de donde viví, yo no sé cómo no me hice adicta, porque cómo había adictos, en la colonia de los adictos. Yo me juntaba con una muchacha que se reunía en aquel tiempo en así como en cuartitos oscuros y ponían luces así, reflejantes, muy bonitos, pero ellos se metían a fumar marihuana. Yo no, o sea, no entré a eso, ni pastillas, ni nada, ¿no? Pero me retiré, entonces yo no era así como que, no sé, pero yo me salvé de ahí, mis hermanos, menos uno, ¿no? Que incluso murió de adicto en el 2020, porque él nunca se recuperó. Yo me acuerdo de él y siempre ya andaba en la adicción en aquel tiempo la marihuana. Eso era lo peor, ser marihuana, me acuerdo. Y ahora ya ven, ¿no? Qué difícil están las cosas con las drogas. Entonces, esa es la etapa de esos miedos interiores que a veces ni lo decimos en programa o no aparecen en el cuarto paso, porque nos habla Bill, por ejemplo, de miedo a la oscuridad, de miedo a la gente, esa sí la tenía, miedo a económicamente estar mal, pero ya estos miedos son muy internos que descubrí poco a poco. Ese miedo al rechazo, pues viene de haber sido rechazado de jovencita, como les digo, en mi etapa de matrimonio y en alcoholizada también, al último, pues ya me rechazaban mis mismas amigas, o sea, sus mamás, o sea, si yo me acuerdo de sus miradas, yo me acuerdo, no me decían, una vez sí me dijeron, quítate de aquí, pero fue en inglés, así que pues yo no sé, pero todo se me quedó grabado después, ¿verdad? De escuchar, por ejemplo, también de jovencita jugando yo con una niña, porque era de pocas amigas todavía, ¿eh? Tengo muchas conocidas, tengo mucha gente, pero soy como selectiva en el sentido de que hay una etapa y han estado amigas y yo las voy a ver y aunque pasen años yo me conecto. Pero normalmente si ustedes me preguntan ahorita, oye, ¿cómo es tu ruta social o algo? Pues son 3, 4 personas en realidad y mi familia. O sea, que eso no me extraña porque yo he sido así. No soy una persona que se siente sola. Soy una persona solitaria que sí, no soy de tener muchas amistades, aunque las tengo, pero no estoy ahí, pues sí, son cerquitas, nada más 3 o 4. Entonces, sí, todo eso a mí me hizo preguntarme cuando llegué al programa, pues de dónde surgió todo eso, ¿no? Ahorita les voy a adelantar poquito porque yo hace poquito le dije a mi madrina, es que ¿por qué sentí cuando mi hija me dijo que no podía, mi nieta me dijo que no podía en diferentes momentos, ¿por qué yo me sentí mal? O sea, no tenía por qué, eso está conmigo y nos dice el 10.º paso que cuando hay un disturbio interior, aunque el otro esté mal, si está en mí, estoy mal yo en algo. No digo que con lo de esa persona o esa situación, sino con cosas que tal vez yo traigo de atrás. Es mi experiencia y ahí lo último fue lo del rechazo. Y ya, pues, ¿por qué siento, no? Y me pone mi madrina a escribir. Precisamente hablé con ella ayer, tuve un madrinamiento, pero ahorita ya es de servicio y cuando aparecen cosas, pues también recuperación. Y entonces al estar escribiendo hay una propuesta de Bill para hacer el inventario del cuarto paso en el libro grande en el 5.º capítulo, donde hace como un cuadro, ¿verdad? Y pone, en este caso el ejemplo es de poner resentimientos, pero el nombre de la persona, por qué es el causa de tu resentimiento, qué te afectó. Y luego me dice mi madrina, y agrégale de qué manera tú podrías haber contribuido a eso que pasó. Aunque no era resentimiento en sí, sí ese sentimiento de rechazo. Yo pues no puedo poner nombre, pero pues bueno, puse el nombre en este caso de mi hija, que es una de las que más me movía esa parte. Algo pasaba y todo, y como si nada, ¿no? Pero a mí me gustaba mucho. Y en esa ocasión, 2, 3 veces estuve escribiendo. Y nunca apareció ella la que realmente me provocaba el sentimiento de rechazo. Eran sentimientos de atrás, de efectivamente rechazos. Hoy te pueden decir que no a muchas cosas y yo lo puedo entender y no me afecta. Incluso ella, pero está trabajado, pues.
Y lo que hablé con mi madrina, que ahorita eso no lo había comentado, al menos no, yo hago guías, una guía para compartir, pero realmente es un ir y venir, pero hago una guía para no perder rumbo. Y esto que le estoy diciendo ahorita, pues no lo tengo anotado, pero recuerdo que le digo, es que mi madrina, no sé, le digo, no sé qué palabra pueda mostrar este sentimiento que yo siento cuando me siento rechazado. Y yo lo traigo de atrás. Y descubrí que de parte de mi ex esposo pasó, de parte de, y pasaron humillaciones, una, dos, y ahí la enumeré. Pero no puedo describir esa palabra de qué sentimiento tengo en cuanto a la humillación, Jefferson. Y ella me la dijo. Se lo agradezco un montón. Me dijo, te sentirás como ultrajada. Y me quedé. ¿Sí es fuerte la palabra? Le digo, sí, ultrajada. Esa es la palabra. Y eso viene desde los 12 años para acá. Ultrajada, lastimada. No le puedo echar, o sea, eso ya pasó. No lo puedo cambiar aunque yo quiera. Tal vez lo que puedo cambiar es la mirada con lo que fui trabajando, y lo que de alguna manera me llevó al alcohol. Porque pues, la verdad, yo pensé cuando acá me corta paso voy a saber por qué tomaba. La verdad no lo sé, todavía. Y no ha habido, al menos que la ciencia, al menos que se sepa que haya una cura para el alcoholismo. Si lo hubiera, pues no habría doble A, no habría clínicas, no habría, pues, usted toma la pastilla y ya, pero no lo hay. Y yo pensando equivocadamente, ingenuamente, mejor no me voy a, ingenuamente, que al hacer el cuarto paso, porque en nuestra literatura dice, yo quiero saber, dice, dónde, cuándo y cómo se distorsionaron mis instintos naturales de sexualidad, de seguridad, que se dividen en material y emocional y el social. Yo quiero saber, porque esos instintos son para que yo sobreviva. Me los dio Dios, me los dotó Dios. Pero luego se convirtieron en defectos. Y ahí salió la soberbia, y ahí salió la gula, y ahí salió la pereza, y ahí sí nos vamos, ¿no? Y otros defectos ahora, porque yo, dicen defectos de carácter, pero yo lo digo así, defectos en el carácter. Y no solamente son los que están mencionados como 7, sino para mí esta cuestión de querer agradar a todos es un defecto en mí, en mi manera de ser, en mi carácter. El querer pensar. Sí puedo tengo relaciones bien con todo el mundo, pero no, pero ha habido conflictos o ha habido situaciones y las he hablado. Lo importante es es la diferencia, pues que ahora las hablo, las comento, las dialogo. Y hay cosas que ni al caso, ¿eh? Digo, ¿eso ni para qué? ¿Para qué? O sea, ¿sabes qué? Perdona a la persona, no necesito hablar con ella. No tengo por qué, pues. O sea, me decía un compañero, dale la razón. Yo decía antes, no, pero ¿por qué? Dale las razones. Claro que esto ahora pues se valora, ¿no? Que sí, que no, con quién sí, con quién no, con quién nunca, ¿no? Entonces hay cosas que sabes que esto de aquí me voy y no regreso, punto. No quieres sacar agua del pozo que no da agua. Es como también ahorita, ¿no? Si está en una relación y saber que esta relación ya no funcionó y creer y tener esa esperanza que yo creo que se debe de quitar de que la persona a la otra sí va a cambiar. Y ahí está. Yo me acuerdo, lo relaciono mucho con el alcohol. Yo tenía una borrachera ya cuando empecé a notar y a acordarme de que había tomado, porque no me recordaba cuando llegué. Yo decía francamente, sinceramente, un domingo bañándome, como que me quería quitar, como que sentía asco, como que sentía sucio, y decía, ya no voy a tomar, ya no voy a tomar. Para el martes, miércoles a más tardar, andaba buscando con quién iba a salir, viernes o sábado, a beber. Después inventaba mentiras de que me iba a ver con alguna persona para llegar y ya estando ahí, nada, ya con la primera copa, era mentira, no iba a llegar nadie. Y después ya ni me importaba, ya ni salía de casa para tomar. Y entonces yo también ahí era de como de que esperar que a la siguiente iba a estar bien y no, me volví a emborrachar y me volví a emborrachar y pues no entendía, ¿no?
Y bueno, eso es parte de, como de un proceso, ¿no? De las adicciones. Entonces, pues eso de tener miedo a no ser suficiente y luego todo eso que les platico, el miedo aterrador es que se dieran cuenta la gente. Todo eso que yo pensaba de mí, esa doble vida, quién era o cómo me miraba. Ojalá me hubiera mirado positivamente, pero me miraba negativamente de manera interior. Entonces, esa parte era un terror que los demás se dieran cuenta. Cuando yo ya tomaba y si me decían, por ejemplo, ¿y tú qué? ¿Ya andas de novia? Yo lo pensaba, ya se dieron cuenta que ahora que salí a bailar, empecé a salir con un muchacho. Y o sea, pensaba que sabían las personas que iban a saber, pero era lo mío. Entonces, llegué a esa iglesia que les digo y no me pude quedar. No por la iglesia, la gente era maravillosa. Ahora, pues, ya es otro rollo. Pero yo decía, ¿cómo? No me identifiqué con esa deidad que decían que era perfecto, pues. Yo miraba a las personas y decía, no, pues ellos no tienen, o sea, yo me sentía tan mal, tan negativamente, tan pecadora la palabra. Y a otros los miraba santos, es la verdad. Por eso cuando llego a doble A y escucho a mis compañeros y empiezan a hablar. Primero, pues sí, lo que decían, yo decía, pues con mi esposo, ¿no? O sea, una negación tremenda mía, porque yo no llegué por la bebida, llegué acompañando a alguien que tenía problemas con la bebida. Yo fui de apoyo, entre comillas, y un día antes de la mañana me quería matar. Entonces, la providencia divina, yo estoy totalmente, convencida de que me rescató, y sin pedirlo a nadie me invitaron a un grupo de doble A ese día que yo me quería matar. Y el Dios para mí, como yo cada quien lo conciba, no solamente existe, yo sé, yo sé. Y entonces me rescata, me levanta y al llegar a doble A, pues ya es otro rollo. Ya cuando empecé a ver que esto era de transformación, que era de cambio, pues no sabía espiritualidad cuando me decían, eso es espiritual. O sea, yo no entendía, pues, o había mucha confusión, qué era un despertar espiritual, cómo saberlo, muchas preguntas, pero estoy hablando hace más de 30 años, pues, ni los compañeros mismos sabían, ¿no? En ese sentido, aunque ya venía en el libro, pero esa parte de que sí me sirvió haber estado en la religión, porque fue como irme abriendo, porque era tan cerrada que pude hablar de mí ya dentro de doble A pronto, pronto, porque de repente al mes me di cuenta que era alcohólica y de repente me empezaron a llegar todas las experiencias de borrachera, toda mi etapa de borracheras, de años. Imagínense de pronto todo, pues empecé a tener pesadillas y pesadillas. Por ahí, el que fue mi primer padrino, en paz descanse, murió muy joven mi padrino, se compadeció de mí, se lo agradezco. Me preguntó muy sutilmente, muy sutilmente. Yo no sé cómo me vio cuando compartí y terminó la reunión y me dijo, ¿quieres hablar? Afortunadamente le dije que sí, porque yo no hablaba de mí, ya les platiqué. Y estuvimos, antes de las 9 entramos a Vía y en el 1 de abril, Laura sí lo ha de conocer. Ese grupo es muy grande y tenía un cuartito para apadrinarse. Y empezamos antes de las 9 y terminé, salí de ahí 2:30 de la mañana. ¿Qué no dije ahí? Primero lo que traía presente, claro. Por eso es maravilloso el quinto paso. Entre más tiempo te está hablando en un quinto paso, más te sale. Es un ejercicio que va vaciando el inconsciente. Y eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la finalidad del cuarto y el quinto paso. Esa es la finalidad de la limpieza interior. Y esa es la finalidad para tener buenas relaciones contigo, con Dios, con los demás y vivir esa cuarta dimensión de la existencia que nos dice Bill, que no es estar en las alturas, no es estar en la iglesia, es estar en esa paz, en esa tranquilidad, en esa otra dimensión espiritual, como lo estamos hablando ahorita. Pero hay que trabajar para obtenerlo. Son promesas que se me fueron cumpliendo. No tener miedo a la inseguridad económica, por ejemplo. No tener miedo a la gente. De repente darme cuenta que muchas cosas que yo no pude hacer, Dios ya las había hecho.
y las está haciendo por mí, porque yo no puedo. Y Él hace por mí lo que yo no puedo hacer por mí misma. Y una parte de la literatura de nosotros me encanta porque dice, Él es el Padre, nosotros somos sus agentes y Él nos cuida. Nada más tenemos que hacer bien nuestro trabajo. Y nuestro trabajo es pasar el mensaje. Y pasar ese mensaje, sí, de sufrimiento, claro que sí. Sí, de borracheras en cierta medida, pero más que nada en sentimientos. Pero también ese mensaje de recuperación. Y no de decirles y hablarles cómo estoy viviendo. O sea, de qué manera, con miedo o con fe. Y todavía me faltan varias cosas, pero ahorita estamos en el miedo. Con miedo o con fe. Esa es la diferencia de decir, es un ser espiritual. Si nos vamos un poquito a la honestidad, si yo no era genuina en mi relación con los demás, era deshonesta. No vamos a hablar que si me robé, no vamos a hablar que si dije una mentira, simplemente mi autoengaño a mí misma en cuanto al alcoholismo, el querer ser de una manera que no era, el mostrarme de una manera que yo, como les digo, no era, no ser genuina, pues todo eso, no sé, es una parte de que me hace sentir a mí, no, ahorita iba hacia la espiritualidad, de ser deshonesta en las relaciones, sobre todo, ¿no? El alcohol me servía porque desde ahí para que vean, a veces decía las verdades, ¿eh? A mí misma también, ya tomaba, pero también me inventaba historias. No crean que tomando nomás me inventaba historias también sin tomar. Una ocasión, te me estoy acordando, que yo había un licenciado, yo también ya era profesionista, y él me buscó mucho, yo siempre decía que no, que no y que no. Y un día me invitó igual, ¿no? A bailar ya. Y ahí ¡pum! Empecé con él, ni me gustaba, ni me gustaba. Pero quiero llegar a la deshonestidad o la mentira cuando en el reunión donde nos mirábamos, en el lugar donde trabajábamos, yo a veces me inventaba y me mandaba flores. Me compraba anillos para decir que él me los había mandado. Y no era cierto. O le digo, esas deshonestidades, ¿no? ¿Cómo entonces pasar de esa espiritualidad pobre, de esa espiritualidad negativa, de esa espiritualidad deshonesta, a pasar a una integridad, a un ser íntegro en el sentido de ser de una manera afuera, adentro, o sea, conmigo y con Dios? Ser congruente, pues, porque es muy fácil, a veces también, yo decía muchas cosas de mí, muchas cosas, antes de doble A, daba, daba talleres de padres, cuando no fui buena madre. O sea, no es que sea mala, no, o sea, eso que estoy diciendo, no ser mala persona, simplemente mi tipo de relación era inadecuada conmigo, con las personas, con Dios. Si hay gente mala, yo sí creo eso. Pueden decir, se enfermo, sí, pero si hacen daño. O sea, si hay personas que yo sí me cuidaría, y más cuando hay niños de por medio. Eso no lo pongo a discusión desde mi experiencia y perspectiva. Yo no meto la mano al fuego por nadie. Entonces, esa parte de ser íntegra como persona, igual no tiene que ser que soy perfecta, no. Tiene que ser congruente nada más. Si ahorita yo le estoy diciendo, fíjese que llegué y mi espiritualidad, empezó así, estaba así, y ahora ya, estoy bien y ya, ¿no? No puedo decirles que ya estoy bien y ya. Y continúa, pues. Ahora sí que esto continúa. Ahorita lo que he pasado y es un proceso para toda la vida. El trabajar con uno en ese viaje interior que te lleva a veces, alguna situación te lleva, ¿sabes qué? Como les dije ahorita, un cuarto paso sobre este punto. Nada más sobre este punto. Ya me salió esto, me salió el otro. Yo estuve con una psicóloga cuando me tocó. Yo hice primer paso, segundo paso, tercer paso, mi primer, cuarto paso y quinto en doble A, en menos de un año, un poquito del octavo, un poquito del noveno y los demás, pues me ayudaron mucho. Uno de los más fáciles para mí fue el cuarto paso, por ese interés que yo miré en la literatura, ¿no? ¿Cómo, cuándo y dónde?
se distorsionaron mis defectos? Yo quiero saber. Entonces, pero, hay un pero, ¿no? Me enseñaron que el 10º paso, la revisión de mi día, y la oración y la meditación, que no me esperara, porque son unos pasos de crecimiento, a llegar a esos pasos, ¿no? Sino desde que llegué, tú en la mañana, levántate y agradécele a Dios por la vida. Si haces una oración o yo platico con ella. Las únicas oraciones que a mí me gustan son las de AA, la del tercer paso, el séptimo, la de San Francisco de Asís, el Padre Nuestro, ¿no? Por ejemplo, la de San Francisco de Asís me encanta, no porque yo tenga eso, sino porque es mi aspiración a ser, en lugar de comprender, en lugar de ser comprendida, amar en lugar de ser amado, aunque esa persona, si me hace daño, a mantenerla retirado, pero amarla. Si no la amo, cuando menos ser bondadosa. Esa persona de mi matrimonio, mi primer matrimonio, que estuvo tan terrible en todos los aspectos, es una persona que ahorita yo ya la veo con compasión. Tardé mucho, eso sí. Bueno, hablar ahorita de resentimientos, por ejemplo, ¿no? Muchos, yo decía que no tenía resentimientos, que todo el mundo me caía bien, pero no. Ni crean que yo llegué vacía al grupo, como dicen muchos, que yo llegué vacía. No, yo no. Yo llegué llena de resentimientos, llena de culpa, llena de autocomiseración, llena de miedo. Entonces, ¿cómo no me va a servir el programa? Si está diseñado para eso. Nuestro programa, lo único que le agregó AA es las borracheras. Lo demás ya está comprobado. Lo de la religión o espiritualidad, médico, psiquiátrico, todos los pasos están embonaditos. 6 ya los traemos de otro lugar de donde estaba antes, que no existía AA. Y muchos reniegan a veces, ¿no? Dicen, no, que los cristianos, no que esto. El otro le digo, discúlpenme, pero es una mala noticia. La raíz del programa es de grupos evangélicos cristianos. Los primeros 6 pasos, no en orden, sino que más o menos te digo cuáles son. Los trajimos de los grupos Oxford, un movimiento evangélico cristiano. El que llevaba todo ese movimiento, el padre Showmaker, pues gran colaborador en los inicios de AA. El padre Doblin, padrino espiritual de Bill, católico, muy espiritual. Por ejemplo, el ser honesto y aceptar, diríamos, el primer paso y cuarto, lo traemos de los grupos software. La oración y la meditación también, el reparar daños también, el de, el de darse a los demás y hacen énfasis en ayudar a otros. Por eso el borracho, ese amigo de Bill, cuando tuvo 3 meses sin beber en esos grupos, pues llevó el mensaje a Bill, porque eran borrachos que así andaban juntos en la borrachera, porque ellos hacían mucho énfasis en ayudar a otros, esos grupos. Y ahí estaban llenos los alcohólicos, pero pues ahí sí hablaban de 4 puntos, ¿no? Absoluto pureza, absoluto amor, absoluto todo. Y los alcohólicos, pues ya ven que no, que le pusieron. Pues que llevo a cabo el tiempo. Y entonces es cuando Bill se da cuenta de que los alcohólicos, pues, yo digo que dijo, son muy raritos. Y también los grupos Oxford no nos miraban tan bien como alcohólicos, en el sentido de que éramos así como somos, ¿no? Inquietos. Y así fue como nació nuestra comunidad. Así que, pues la raíz que traemos es de cristiandad. Por eso el padre Doblin, cuando leyó los pasos, se maravilló, porque hay unos ejercicios que le llaman de Loyola, que era un padre, que tiene que ver, yo los estuve revisando, con esa introspección, con todo lo que tenemos. Todo nuestro programa es maravilloso. Y además ya está comprobado. Los primeros 100 alcohólicos escribieron el libro grande, no de lo que podía ser, no de lo que te puede ayudar, no. He aquí los pasos que dimos. Y cuando hablo que dimos, sí está bien que los leas, está bien que los discutas, está bien que los compartas, pero lo que es darlos, es practicarlos. A veces duele, sí, pero te libera. No es como, por ejemplo, una quemada que nada más le limpies así, pues se te va a infectar. Si le limpias bien, te va a doler, pero se va a ir sanando. Así ha sido conmigo. Entonces, bueno, pues
puedo decirles que me dijeron que empezara con orar y meditar, aunque sea unos momentos, silencio interior, al estilo doble A. La meditación es bien padre. Te voy a decir por qué. No te piden que pongas los ojos en blanco. No te pide que te vayas y te recluyas en algo. Te pidan que tengas silencio interior y silencio exterior, si se puede. Es más, yo he meditado con ruido afuera. Solamente era silencio interior y me ha ayudado. Pero yo procuro, yo vivo sola, pero tengo muchas cosas que hacer o gente o bien, tengo actividad, ¿no? Mental y física también a veces. Pero normalmente yo ya, por ejemplo, una música ruidosa, claro que no me gusta, ¿no? Pero yo puedo ir a un baile, bailar, música así todo. Pero aquí normalmente yo descubrí en el programa, con esa paz y tranquilidad que me fue dando, sacar resentimientos, sacar culpas, tratar de ser honesta, llevar una espiritualidad positiva, que es todo lo contrario de lo que les he dicho, ¿no? Vivir una espiritualidad en la fe, y nada, está lleno de esos 4 puntos, ¿eh? Vivir una espiritualidad en el perdón, vivir una espiritualidad en la gratitud en lugar de la autoconmiseración, vivir una vida pues en la integridad o mínimamente honesta, ¿no? Esa parte, claro que la vida es diferente, tu espiritualidad es como eres con las personas. Y para mí, la espiritualidad la agarras primero, los 12 pasos. Desde ser honesto, sano juicio, fe, introspección, confesión, estar dispuesta, o sea, querer cambiar, humildad para pedir ese poder superior. Yo hace rato les dije, el sexto y el séptimo paso, yo me los brinqué. Yo me fui con los primeros, segundo, tercero, hasta el quinto, me fui al 8, al 9, con lo que pude, y los demás, como yo podía. Y qué bueno, porque al año, pues yo tuve pruebas de ácido, le llamamos, cuando son pruebas fuertes, donde lo menos que me pasó, pues fue que mi hija, yo ya la miraba en la universidad, yo tenía un año en el programa y para que sale embarazada y para acabarla, se quería casar. Mi hijo descubrí que era adicto. Mi hermana muriendo de cáncer, el novio me cortó, ya me iba a casar y mi papá murió todos los meses. Todo me pasó en 2 meses, después de celebrar mi primer año. Yo por cualquier cosita intentaba quitar la vida. Tuve muchos intentos de suicidio. Y con todo eso que traía, yo ya traía una estructura de doble A. Desde que llegué tuve cambio de comportamiento y me di cuenta que tenía que organizar mi día, pues para no estar pensando, pues. Y dentro de esa organización estaba una caminata, oración, meditación, lectura, llevar a mis hijas y caminar. Y en una de esas siempre lloraban cuando murió mi papá. Ya lo otro no me importó. Mira, tal vez tú puedas decirle a tu hija, ok, y decir no te quieras controlarla, no te voy a dejar que te cases. O sea, puede ser que podrías hacer algo aunque esté mal. Te cortó el novio, igual también buscar la manera, a ver qué. Mi hermana, pues hacer lo que yo pudiera, ¿no? Que es lo que hice también. Mi hijo, pues buscar a ver cómo para que se ayudara, no sé. Pero la muerte, ¿qué haces cuando se te muere alguien a un lado? Ni cansa de decir no, no puedes. Por eso yo también hablo mucho y el programa nos dice qué es la humildad. Y muchos dicen, no, pues, no, pues yo tenía una noción muy distorsionada. Pero la humildad es estar bien o aceptar, mejor dicho, a los demás como son, aunque no me guste. Es ver la realidad. Yo ya después diré si sigo en esa relación o no, pero es la aceptación de las personas como son. No las maquilles, quítale. Y más si es una relación de pareja. Sí, al principio le ponemos un montón de cosas. El problema no fue él o ella, ¿no? Es la expectativa de... Entonces, aceptarlos como son, ver la realidad, aceptar las circunstancias como son y no estar peleada con ellas. ¿Qué pasaba con el COVID? Tercos en andar afuera. Cuando dices tú, yo me dije, es que esto es un problema. Y aún así me dio COVID, ¿no? Y dice, yo, pues dice, no salí, pues no salí. La obediencia, ¿no? Pero cuando te estás peleando con esa realidad o queriendo cambiar a las personas, no hay humildad, hay ego que quiere controlar. Y todo eso lo aprendí después de ese sexto y séptimo paso, que de repente me quedé sin padrino a los 3 años
y ya estaban los defectos de carácter, y dije, acá, hijo, pues no quiere el alcohol. Pues no. Resulta que me di cuenta que los defectos de carácter estaban dentro de mí, por eso le estoy platicando todo esto. Y uno de ellos también era con relación a esta relación de pareja. Tenía defecto en mi carácter de tener dependencia a parejas inadecuadas. O sea, eso es un defecto en el carácter. Entonces, en ese sexto y séptimo paso, yo con todo lo que estaba pasando, traía un dolor tan grande, no sabía qué me pasaba, no sabía qué era. Tenía 4 años en el programa y de repente llegué a mi departamento hincada, totalmente derrotada. Así, no sé qué tengo, le dije, pues, pero no sé qué es, pero quítamelo con toda la humildad hincada llorando. Y eso, Laura me va a entender. Me puso en mi mente ese poder superior a mi hermana Beba. En paz descansa mi hermana. Ella fue el medio por el cual yo conocí a Laura. Ella pues se fue en la pandemia, su momento, su destino, y fue de verdad como conocí a Laura y pues, tuvimos ese acercamiento. Entonces, la obediencia a esa situación, de que está esta circunstancia, ¿no? Pero también estar bien con Dios y sobre todo estar bien conmigo mismo. Dice Bill, eso es tener una humildad realista y solo por hoy. No digo que no se me sale, pues claro que sí, pero es solo por hoy, pues. Tampoco mi programa es tan exigente, es progreso, no perfección, me dice el 10º paso. Es lo bonito, pues, que me he equivocado un montón de veces, la he regado, pero la verdad, ha sido cuando no me han padrinado por padrino. No ha sido muchos, pero sí ha sido. Además, la realidad de la vida así es, la vida así es, no, la vida no te debe nada, pues. La vida viene con todo, viene con salud, viene con enfermedad, viene con amor, viene con desamor, viene con dinero, viene con abundancia, pues viene con descalabros económicos, viene con vida, viene con muerte. Es la vida. Es el precio que yo estoy pagando por estar viva, de que todas las cosas suceden. Ahorita hablábamos de autocomiseración, no de mucho, pero es cuando yo me digo así, ¿no? Que pobrecita de mí, porque mis amigos sí tienen esposo y tienen bien su casa y yo no. Mis hermanas, pues sí hicieron casa, pero por esto y porque yo no. Cuando me doy cuenta que yo pensé que no tenía las habilidades que ellas tenían, sí las tengo, pero también me tocó. Hay dos así importantes que yo veo que me autocomiseré, sobre todo mucho antes antes de AA, ni lo cuento porque me autocomiseraba cada rato le digo, muchos intentos de suicidio, pero adentro de AA, mi primera sentimiento de víctima fue, ¿por qué yo soy alcohólica? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo soy alcohólica? Mujer, profesionista, madre, pues, con casa, con carro, con un buen trabajo y todo, porque soy alcohólica. Yo me peleé cuando me llegó que soy alcohólica, yo me peleé 15 días, enojada, triste, por no sepa, yo ahí, hasta que vi que decía ahí, hay una solución. Y luego, más acerca del alcoholismo. Y luego los compañeros sentaditos. Yo me llevó una mujer, sí, pero ahí me dejó. A mí los que me sacaron adelante fueron los alcohólicos, 12 alcohólicos y yo. Ellos me hicieron ver. Yo les hablaba de cómo yo miraba esta deidad santa y yo me sentía tan pecadora en la iglesia. Y cuando mis compañeros hablaban de su dolor, de su depresión, de sus defectos, yo decía, de repente mi negación me llevaba a decir, como mi comadre, como mi compadre, como mi ex, hasta que llegó un momento que dije, como yo. Eso fue la actividad alcohólica, ¿no? Que te avergüenza, dije, como yo. Pero cuando hablaron del dolor, cuando hablaron de la depresión, cuando hablaron de la culpa, cuando hablaron de los hijos, cuando hablaron lo que hicieron mal, yo me identifiqué. Pues me identifiqué. Y yo dije, yo soy de aquí. Yo soy de aquí. Porque yo, yo soy como ellos. Yo hagan de cuenta, ya no fui a la iglesia. Dejé de ir. Pero hoy puedo decirlo. Yo tuve un recorrido, he tenido un recorrido en el plano espiritual, desde esa negatividad de mi vida, en la oscuridad, no por ser mala, tampoco lo que les estoy diciendo es para que uno se chicotee,
porque tuviste resentimiento, porque hiciste mal. No, simplemente es para ver la verdad, es todo. No se vale, pues ya ahorita, por ejemplo, ¿cómo es posible que hice esto? Perdóname, pero en aquel tiempo no tenías el conocimiento que tienes hoy, y de ti misma incluso, o de los demás. O sea, yo mi culpa tan grande que me hizo llegar a doble A, es esa carta de mi hijo. Entonces, mi fondo de sufrimiento exactamente no fue el alcohol, fue mi familia, fueron mis hijos, nadie me llevó, Dios me llevó. Eso sí es verdad, porque Él me llevó. Yo no hubiera ido a un grupo de alcohólicos anónimos, yo, tan prejuiciosa, no. Y lo bueno, Dios me conoce, compañero. Me llevó a un grupo donde no se dicen malas palabras, no hay terapia dirigida, que yo ni entendía qué era eso. Yo nada más conocía ese grupo, yo pensé que todos eran como ese grupo, pero no. Pero yo llevo otro grupo, como ahora veo, los groseros, irreverentes, ruidosos, no, yo no me quedo, ¿eh? Porque muy alcohólica, lo que ustedes quieran, pero pues también tenía, ni borracha decía groserías. No me acuerdo yo qué, no. Actos de mal juicio, sí, no digo que no, pero pues no me hubiera quedado, pero en ese grupo sí me quedé. Y ahorita precisamente me brinco tantito porque quería cerrar con el servicio. Pues por 5 años fundamos un grupo de virtual por la cuestión de la pandemia. Por 5 años lo estuve ahí. Muchos de los que iniciaron ya no estaban y yo sí, yo estaba. Pero de repente, o sea, al 5.º aniversario, que también me tocó estar dentro de la organización, maravillosos los 5 años. Aprendí muchas cosas que en otro momento, si ustedes gustan, les puedo platicar en cuanto al servicio. Y sobre todo porque ustedes son virtuales, ¿no? Y todo lo que hicimos como un grupo virtual. Y que sinceramente me gustaría compartirlo porque no es por compartirlo, es porque es algo bonito. Pues me llevó con decirles, mi madrina no está aquí. Mi madrina ahorita es de Connecticut. A mí me dieron un servicio en Estados Unidos. Y en cuanto me dieron el servicio, te asignan un padrino o una madrina. Y cuando llegas a los grupos también, al menos americanos, tú llegas y te asignan un padrino. Acá los dejamos libres, así, no, cuando puedan, cuando quieran. No, yo les digo, si ustedes agarren su padrino, les digo, pronto, no pronto. A mí me tocó a los 2 meses, les digo, a los 4 ya me estaba guiando a hacer un cuarto paso. Pero no se esperen, porque luego yo he visto cómo les da flojera. Yo veo, he recibido compañeros que al inicio fueron mis ahijados, luego lo dejaron, y cada vez que lo oigo está en el mismo ya tiene los años. Y lo mismo, no, pues es que me estanqué y pues no he avanzado con el cuarto paso. Ya están de hace 8 años. Yo digo, yo no critico, simplemente te has perdido de ese regalo que no has querido abrir totalmente. Y pues no has disfrutado, como dijo mi padrino. Oye, padrino, me dijeron que no hiciera con papás, que era muy pronto, que me iba a ir a beber. ¿Quién te dijo? Me dice, ta. No, dice, pues como tú quieras, ¿no? Y me dijo, tú sabrás, tú decides, pero ellos no saben qué es ese sentimiento y esa finalidad que te da esa satisfacción que te da el cuarto paso. Ellos no lo saben porque no lo han hecho. Entonces uno tiene que fijarse en quién, ¿verdad? ¿Quién va a ser tu padrino? Que realmente, mi padrino tenía 4 años, pero tenía recuperación. Él había hecho los pasos. Entonces, ese servicio que les digo, que me dieron, me asignaron una madrina, pero ella nada más era madrina de servicio. Con el tiempo, que fue cuando empecé a tener un descalabro económico hace como 3, 4 años, 4 años, y para acá yo tenía otro padrino, de aquí de Ensenada. De 4 años estaba con ella, pero era puro servicio y me mandó a leer y lo primero, las tradiciones con ella. 1 año duramos la revisión de las tradiciones con preguntas que le llamaban chequeo de las tradiciones. Y las preguntas son individuales, son personales hacia la tradición, porque las tradiciones vienen escritas en plural. Pero cuando te las llevas a ese chequeo, es individual la respuesta. Son preguntas que te llevan a ver si estás o no actuando de la manera que generes bienestar común o no. Esas preguntas reflexionan todo ya. Me llevó y 1 año, les digo,
las 12 tradiciones. Una era lectura y comentario, luego el otro era chequeo y de repente yo me ponía un poquito mal en algunas cosas y trabajábamos eso. Y hace 4 años tuve un problema fuerte que tenía que ver, si no con la recuperación, es cómo afrontar una situación súper difícil para mí. Ese miedo a la inseguridad económica volvió, porque yo lo perdí ese miedo. Esa promesa se me cumplió a los 2, 3 meses estando en AA, llegando toda endeudada, pero yo no tenía miedo. Bueno, regresó tan fuerte hace 4 años que yo sentí que perdía mi casa, que yo me fui al futuro catastrófico. Ojalá hubiera sido positivo, no, catastrófico. Y ella, hablé con ella y ella me ayudó. Amo a mi madrina. Tiene su manera. Porque yo fui, ella vino a conocer, vino y ella me dijo a mí, me gustaría llegar con usted a verla. Y sí, y yo fui allá con ella. Me llevaron mi hija y mi yerno, pero ella me llevó la finalidad era, como le digo, está cerca de Nueva York, entonces llegamos a Nueva York y ella, la finalidad era llevarme a la casa donde vivió Billy Lois. No es algo histórico, compañera, que también se junta con ese tema que les digo de servicio, que a mí me gustaría compartir. Es maravilloso lo que yo viví. Yo viví una experiencia espiritual tremenda antes de haber encontrado a ese gran poder superior que hace el septiembre va a ser un año, que no quisiera que sonara religión, pero ahorita mi espiritualidad fue se amplió, mejor dicho, y se profundizó a partir de un gran encuentro que tuve con Jesús. No sé cómo, no sé qué, yo no creía, yo decía que era pues, un hermano, si era hijo de Dios, era mi hermano. Y yo iba con mi hija, ella, tengo una hija cristiana, y ella siempre me ha invitado, hasta que no hace mucho, hace marzo, y yo he escrito algunas historias, ¿no? A la revista La Viña, me han publicado 2, 3, y el último que mandé lo escribí hace un año, y fue precisamente sexto y séptimo paso. Eso es amplísimo para mí, lo que pasó. Me salieron como 10 cuartillas a mano. Y a partir de ahí sentí un dolorcito. Yo lo había hablado, estuve con la psicóloga, eso que pasó el sexto, séptimo paso, tenía que ver mucho con la sexualidad, tenía que ver mucho con la relación de pareja. Por eso es que a veces cuando me invitan a reuniones de codependientes, así como ahorita, o antes, ¿no? Alanón, Aranón, me invitan con temas, por ejemplo, cuando hablan, nosotros manejamos dependencia emocional, pero es un temita, ¿no? Chiquito en AA. Pero yo con esa profesional, practiqué pasos continuados con él de tal manera que todas aquellas dependencias que yo tenía, emocionales, familiares, de pareja, se han diluido. Yo tengo muy claro dónde sí, dónde no. Yo tengo 3 hijos con sus parejas, 5 nietos con sus parejas y 5 bisnietos. Imagínense que me visitan, vienen, yo tengo que tener respeto, tengo que tener sigilo, tengo que tener ¿cómo se llama? Anonimato, y no decirle, no, fíjate que me dijo tu hija esto, porque vienen y se quejan de su mamá o mis hijas de sus hijos. ¿Y yo qué tengo que hacer? Apoyar, siempre apoyar, pero a ella. Si es mi hija, apoyarla a ella. Igual y te puede ayudar esto, a mí me ayudó, tú sigue adelante, o sea, tratar, ¿no? Y a veces sí medio, porque hasta mi hijo, pues Laura sabe que mi hijo, pues ya es grande, mi hijo tiene 51 años, él estudió para profesor, yo le di clases, esos son los regalos del programa, pues, que él ni me quería, no le dije, que me dijo, te odio y más cosas, y eres un gran amigo, a veces me habla y me dice, mamá, quiero verte, o sabes qué, te voy a hablar, qué es lo que tengo que, nada más lo puedo hacer contigo. Psicólogo, coach, tiene una maestría, tiene, a ver, profesor maestro, psicólogo, maestría en psicología, está haciendo un doctorado en salud mental, es coach de coach. Bueno, mi hijo tiene mucho conocimiento, gracias a Dios. Él dijo que sí a los 2 años al programa, y ya también tiene sus 30 años, va a cumplir 31, yo 31, yo 33. Y maravilloso, una relación bonita. Es que los hijos de los alcohólicos, digo yo creo que todos, todos los hijos quieren amor. Es lo que quieren. Y yo no se los demostré en la manera, porque tampoco yo sabía. Y ahora sí digo, voy a mi mamá.
Y mi papá, yo los volvería a aceptar. A mí, mi mamá nunca me pegó, nunca me gritó, tampoco nunca me acarició, pero luego me hizo ver mi padrino, ahora hay un libro, ¿no? Los lenguajes del amor, pero mi padrino me hizo ver, por ejemplo, me decía, oye, es tu mamá, no, es que nunca me dijo que no quería, nunca me dijo que esto y que lo otro, que no sé qué. Y me dice, oye, pero, ¿qué es lo que hacía tu mamá? Me dijo. No, le digo, eso sí, le dije, yo siempre iba a desayunar a la escuela, limpia, con ropa limpia, llegaba y había comida, o si me ponía a estudiar, porque yo era nerd, pues me cerraba y me ponía a estudiar, y ella iba en la tarde y me llevaba algo con leche, ¿no? Entonces dice, bueno, yo por eso digo, mi mamá fue muy espiritual, ella no me enseñó a ser buena con las personas o dar a la persona, no, ella, yo miraba como si sabía que estaba enfermo y les llevaba comida, que es la forma que ella demostraba su amor. Y mi papá, aunque era muy estricto, sí me pegó como una vez, yo creo, pero después no jamás, ¿eh? Cuando yo ya tuve esa etapa del perdón con él al año, justo 15 días antes de que muriera, Dios me regaló eso porque no sabíamos que iba a morir. Y cuando yo le pedí perdón, me dijo, no, mi amor, me dijo, tú no tienes por qué me perdón, tú eres y eras y serás mi orgullo. Tus hermanos lo saben. Y sí lo sabían, digo, a veces me pegaban por eso, ¿no? Pero así me dijo, tú eres mi orgullo. Papá, pero no salí la hija que te quería, le salí embarazada. Es el nieto hijo que me ha hecho mi vida, a vivirla con alegría, porque él por una enfermedad en el corazón, 41, 42 años, pues lo retiraron del trabajo. Entonces mi hijo llegó justo en esos momentos. Pues para mí no hay casualidades, ¿no? Dios está presente y siempre ha estado presente a un lado de mí, siempre. Hago un recorrido que me hizo hacer la psicóloga y me dice, es que siempre has tenido una persona a un lado que te ha ayudado. No estaba tu mamá contigo cuidándote y todo, como, o enseñándote lo que tenías que aprender, pero yo estaba con una persona que llegó a mi casa atrás y desde los 6 años ella, según yo le ayudaba, pero ella me enseñó a estudiar, ella no tenía hijos, pues era recién casada, me ayudó a estudiar, me ayudó como a lavar trastes, limpiar, le ayudaba con la ropa. A mí me enseñó mucho esa persona. Mi mamá no podía. Tenía muchos hijos y muchas cosas, la pasaba lavando y cocinando, pero mi poder superior me puso a esta persona. A veces yo después, no sé, hay mucho que platicar, porque cuando me hizo ese ejercicio la psicóloga, pues sí es cierto, hago un recorrido y siempre ha habido alguien, y ahorita está mi madrina, por ejemplo. Dios nunca me ha dejado, y tuve problemas serios este año. Y ahorita aparte me acordé ahorita, otra manera, mejor dicho, cuando me tuve la autocomiseración, para mí han sido dos, la que ya les dije, cuando era alcohólica, es que a los 7 años, pues ya había estado con la psicóloga, sí seguía con ella, muy bien, ¿no? Ese primer año con ella, primer año y medio, algo, yo me andaba rajando, la verdad, pero seguí. Y de repente me levanto un día y empiezo a ver como me bañé, me miraba en el espejo, miraba borroso, borrado. Me miraba de diferente manera en mi cara. Aún así me fui a estudiar y empecé a escuchar voces. Pero yo pensé que alguien me decía cosas así. Total, que para no hacer la larga, pues me dio bipolaridad. Y ese trastorno bipolar, pues es incurable. Yo lo tengo 26 años. Y en su momento que me llegó, hablé con una persona y bien me autocomiseré y le dije, porque ella no tiene programa, una gran amiga, fue mi asesora de tesis de maestría y la conservo conmigo todavía como amiga. Y le digo, ¿por qué yo? Le digo, mira, voy a la iglesia, porque regresé a la iglesia en aquel tiempo, voy al programa, yo me meto con ella, arreglé mi vida, estoy bien. ¿Por qué a mí? Todo está, estoy bien, ¿por qué a mí me sucede? Y me contestó, ¿y por qué no? ¿Tú quién eres para que no te llegue o las cosas de la vida? Te tocó como a otros. Y desde entonces entendí, hace 26 años, voy con el siglo, entendí que yo no soy víctima de nada ni de nadie. Tal vez de niña sí, no digo que no, porque hay que cuidar a los niños. Muchas mujeres también que están con esa indefensión aprendida ante el abuso, ante los golpes, ante las humillaciones y no pueden salir. Yo sí son víctimas.
hasta que despiertan o algo, y algunas no despiertan a eso. Entonces yo ahorita ya entiendo y comprendo dos cosas grandes y con eso me gustaría cerrar por si hay preguntas. Una de ellas es, no soy víctima porque la vida es la vida. Por eso no soy víctima. No me escogió ni para que yo fuera alcohólica, ni me escogió para que yo tuviera la bipolaridad. No, yo no creo en eso que dicen en cuanto que los alcohólicos, muchos fueron llamados y pocos los elegidos y aplicaron Alcohólicos Anónimos. Yo no sé qué será en la Biblia, la verdad. No entiendo, yo no comprendo, pero yo no creo cuando dicen en AA, que por qué fuiste elegido, Dios elige a todos según mi punto de vista o mi experiencia. Simplemente, como dice mi madrina, me enseñó mucho cuando le digo, oiga, pero es que se portó muy mal el papá de mis hijas. Y de repente me dice, es lo que le tocó a él, me dijo. Pero es que es algo muy feo, le digo. Sí, es lo que le tocó. Y yo no entendía, pues. Tal vez sea el Judas, que luego se ahorcó, ¿no? Es lo que le tocó al Judas hacer para que se cumpliera metiéndonos a cuestiones de ese tipo, ¿no? Simplemente aceptar, ¿sabes qué? Sí, cierto, no, esto no quiere decir que yo esté con él de acuerdo. Yo ahorita lo veo con compasión y todo. Le mandé un flanecito porque yo no quería saber nada de él. Tardé en poderlo perdonar porque necesitaba yo, aunque después me doy cuenta que tengo que perdonar si las personas también lo que hicieron pues también están mal, pero tengo que perdonar por mí, pues, para yo estar bien. ¿Y para qué? Para seguir con la vida lo mejor posible. Y pues bueno, la verdad me extendí, no dije nada como venía aquí exactamente, pero no sé si tengan alguna duda, una pregunta, algo que les gustaría. Hay muchas cosas, pues no solamente es el tiempo en realidad, sino que ha habido muchos trabajo dentro de este gran proceso. En lo que sí quisiera cerrar es que este mundo del espíritu, para mí, siempre va a ser positivo. Todo lo malo que les platiqué que viví fue necesario. ¿Por qué? Porque fue esa parte del dolor que hizo que yo tuviera un crecimiento espiritual para encontrar, al menos hasta hoy, a ese poder superior que para mí hoy es Cristo. Y aquí estoy, a donde Él quiera, cuando Él quiera, como Él quiera, ahí voy a estar en el servicio. Y gracias por invitarme y por este servicio y pues todo lo que alcancé a decir, digo que hasta me pasé la hora. Gracias